más de 3.000 docentes, a los cuales asesoramos en forma gratuita. También por ahí contarles que dentro de este grupo hay muchos compañeros del Ministerio de Educación que lo hacen de onda. Por eso yo lo defiendo muchas veces, ¿no? Porque sé cómo trabajan, pero sobre todo en el anonimato tratan de brindar un servicio, especialmente a aquellos docentes que están en el interior, en los parajes, que no tienen la tecnología o por lo menos el acceso para que alguien le diga qué es lo que está pasando en cuanto a sus recibos de sueldo o cuando alguien quiere hacer algún tipo de reclamo, ¿no? Entonces, nada, es lindo seguir al aire, un agradecimiento al nuevo operador, al doctor, dueño de casa, que no hace el aguante y que podamos nosotros tener todos los días lunes invitados de lujo, sí. Así que bueno, me gustaría que nos presentemos, así la presentamos también a ella. Sí, bueno, saludamos a Carmencita. Hola Carmencita, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo le va la estimada audiencia? Y acá una vez más ella se sumó al grupo también, sí. Era invitada y después ya quedó en el grupo. Exacto, ya no se quiere ir ahora. Y bueno, el señor Marinés. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, sí, darles la bienvenida a este programa, a los queridos oyentes. Y bueno, y hoy le vamos a dar la bienvenida, ¿sí? Nos honra recibir hoy en nuestro programa una mujer que encarna el espíritu de lucha, compromiso y vocación docente. La profesora Victoria Cervera, integrante activa del gremio CITEPSA. Victoria representa a tantas y tantos educadores que desde las aulas y los espacios comunitarios defienden día a día el derecho a una educación digna, inclusiva y transformadora. Su palabra tiene peso porque nace de la experiencia, del trabajo colectivo y de una profunda sensibilidad social. Como gremialista, como docente, como compañera, Victoria nos invita a pensar con el corazón y a actuar con convicción. Le damos la bienvenida con alegría y respeto, sabiendo que su voz hoy nos ayudará a comprender mejor los desafíos que enfrentamos y las esperanzas que nos unen. Muchas gracias, hermosas las palabras, muy emocionada. Y bueno, gracias por brindarme este espacio para llegar también a los docentes, a todos los colegas de toda la provincia. Y acá estoy para evacuar todas las dudas que hayan y contarles un poquito de qué es CITEPSA. Sí, pero más que nada a mí me interesa saber, ¿cuántos años como docente, Victoria? Porque acabas de mencionar que sos una docente. ¿Cuántos años para que la gente también te conozca, no? Bien, yo ya estoy por retirarme de la docencia, estoy en edad jubilatoria, así que he realizado toda mi carrera en la educación pública. Soy docente de grado, maestra de grado, y soy docente de educación especial. Bien. Mi desempeño ha sido, bueno, en distintas escuelas, ¿no? Como nos pasa a todos los docentes, y en esta oportunidad soy docente de la Escuela Pereira Rosa, una escuela chiquitita que está en la Avenida Bolivia, y de la Escuela Hospitalaria. Allí me estuve desempeñando hasta que comencé a trabajar en el sindicato. ¿Y por qué esto de pasar la barrera de la docencia y comenzar a hacer sindicalismo? ¿Qué te motivó? ¿Y hace cuánto tiempo que estás en esto? Bueno, yo me sumo al movimiento Autoconvocados en el 2014. A partir de allí, ¿por qué me sumo? Bueno, por esto de reivindicar las condiciones laborales y salariales de los docentes. En aquel momento la situación del docente de primaria era catastrófica, había grandes diferencias cuando se realizaba alguna medida de fuerza, algún acuerdo salarial, los docentes de primaria quedábamos muy por detrás, nos quedábamos mirando, siempre era por la forma de liquidar que se disparaba el profe, el salario el salario del profe secundario, de terciario, y los docentes quedábamos allí atrás. Así que bueno, a partir de esa autoconvocatoria conocí gente que estaba organizando un espacio tratando de institucionalizarlo, y me sumé a partir de allí, bueno, primero militando simplemente desde la base, y de a poquito me fueron incorporando en distintas listas a partir de que CITEPSA logró la inscripción gremial hace 10 años. Bueno, ya me integré primero como miembro de la Comisión Revisora de Cuentas, después vocal, y así uno va ocupando distintos espacios, y así fue mi
mi incorporación al sindicalismo. Esto yo creo que es parte de la vocación que tenemos todos los docentes, porque todos los docentes tenemos ese ímpetu, ese espíritu de mejorar las situaciones, no solamente salariales, ¿no?, sino la educación pública. Estamos en las aulas y enseñamos a defender derechos, así que bueno, así me sumé y acá estoy. ¿Hay una diferencia desde cuando dejaste de ser docente frente al aula a lo que vos ves estando desde otro lugar? ¿Encontraste una diferencia? ¿Fue para mejor o para peor? ¿Cómo está la docencia hoy? Cambió muchísimo, ¿no? Fuimos recibiendo cada vez mayores exigencias por parte del sistema educativo, mayores presiones, mayores demandas de la sociedad, del mismo sistema, y ha cambiado muchísimo. Hoy el docente se siente muchísimo más presionado que en la época en que yo estaba en las aulas. Y esta es una situación en donde en forma permanente exige la intervención y la participación del sindicato en las distintas mesas, no solamente en las mesas salariales, fundamentalmente en las mesas técnicas, que entre paréntesis ha sido una exigencia del sindicato de formar estas mesas. Nosotros queríamos que sean técnicas paritarias, no logramos esto. ¿Y por qué queríamos que sean técnicas paritarias? Porque cuando hay una paritaria de por medio, así sean cuestiones de normativa o de funcionamiento del sistema, lo que se acuerda es un compromiso que el gobierno tiene que realizar sí o sí. Bueno, son mesas técnicas nada más, no hemos logrado que se asuma esto, que los aportes que pueden hacer los distintos sectores de educación sea un compromiso que tenga que realizarlo sí o sí el Ministerio de Educación. Y Victoria, ¿cómo están las escuelas hoy? Ay, es un tema el tema de las escuelas. Están atravesadas por toda esta crisis social que hay. Las situaciones de convivencia dentro de las escuelas son muy complejas. Nosotros hemos hecho aportes en estas famosas mesas técnicas de protocolos para amenguar un poco, para calmar un poco la intervención que tiene la sociedad, los padres dentro de las instituciones. Por supuesto que los padres forman parte de la comunidad educativa y sus aportes son importantísimos, pero se han trasladado conflictos sociales al interior de las escuelas que generan un clima institucional muy conflictivo, en donde los docentes se ven avasallados muchas veces por esto. También hay muchos conflictos entre pares dentro de las instituciones, por las exigencias, porque no hay una normativa específica y clara. Los regímenes de convivencias que existen dejan de lado muchísimas cosas. No hay, por ejemplo, un mecanismo de mediación para los conflictos internos. Se ven los directivos que son colegas y compañeros, que no son patronal. Yo siempre esto lo marco porque por ahí las exigencias que reciben los directivos se paran desde un lugar que no es el del compañero, no es y entonces el docente de aula, el docente de base no se siente contenido por el equipo directivo, por supervisores, y bueno, y nuestro escalafón es desde el celador, pasando por los maestros de áreas especiales, por los maestros de grados, por el personal administrativo, director y vicedirector, director y supervisor. Somos todos trabajadores de la educación. No hay uno, o sea, tenemos distintos grados de responsabilidad, pero no hay ninguno que sea la patronal. Y por ahí en estas cuestiones de ver, ¿no?, y de vivenciar la propia función, hacen de que no cumplan o no puedan desempeñar su función de la manera adecuada, y esto genera conflictos al interior de la escuela. Podríamos decir entonces que el maestro está solo en el medio. Por un lado están los padres y por otro lado están todos, las jerarquías, y el único que en definitiva hace el trabajo es el maestro, ¿no? Y un trabajo que, o sea, acá tenemos que aclarar que la función del docente es estrictamente pedagógica,
¿no? El docente está en la escuela para enseñar. Pero lo trascienden un montón de otras obligaciones que le quitan tiempo y espacio para esta función específica. Entonces sí, el docente se siente absolutamente solo. Nosotros vemos las distintas situaciones que nos plantean en forma individual en el sindicato, y cuestiones que se podrían solucionar dialogando. Llegan a instancias de sumario en donde no debería ser de esta manera. Entonces el docente sí se siente ahí en un limbo en donde no se siente apoyado por nadie. Victoria, ¿no tendríamos que actualizar la normativa? Digo, porque tenemos Reglamento General de Escuela, que creo que es del año 70, y hoy parchamos las situaciones con protocolos, cuando en realidad tendría que estar todo normado, con una norma, digamos, superior a un protocolo, ¿no? Sí, los tiempos han cambiado muchísimo desde el reglamento, desde el dictado, desde el Reglamento General de Escuelas. Hay normativas, hay artículos que son absolutamente, ya están extemporáneos, que no sirven para el desempeño del docente dentro de la institución. Pero así como eso, hay muchísimas otras normas que también hay que modificar. Esto es un trabajo que en donde tendría que participar todos y cada uno de los docentes a través de jornadas pedagógicas, a través de la mirada particular, porque cada escuela es un mundo, hay realidades totalmente diferentes, hay cosas por supuesto que no son comunes, pero que esto tendría que ser un objetivo primordial del sistema educativo, de modificar estas normas que ya en algunos aspectos sirven y en otros aspectos han quedado caducas. Inclusive yo miraba esta situación, ¿no? Que algunos directivos, porque uno no se forma para ser director, primero tienen la instancia de estar frente al aula, es decir, tiene una formación pedagógica en una primera instancia, pero después ocupa un cargo, ya sea porque se da la oportunidad en concurso o por la que la misma antigüedad le permite pasar a otra instancia. Pero hoy también veo un vacío, porque este director nuevo que asume tiene que andar recorriendo después oficinas del ministerio para saber qué trámite se hace o cómo presentar la documentación. Yo por ahí siempre decía, ¿no? ¿Por qué estos conceptos de mediación, de recurso humano o de la misma estructura ministerial y el rol de cada una de las oficinas no está en la currícula? Porque de esa forma nos garantizamos que todo el mundo sepa, independientemente que después cumple un rol protagónico o no. ¿Qué pensás vos también? Porque vemos que en esta instancia un director es como que está solo en esa nueva función, ¿no? Sí, es bastante complejo. Los que tienen la oportunidad de capacitarse y formarse son los que acceden a estos cargos a través de concursos, con muchísimas falencias. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha sido una demanda permanente de la capacitación sistemática y continua para los equipos directivos, esto no se da, ¿no? Y el rol del supervisor ha quedado como un fiscalizador de la documentación, y no hay un acompañamiento real para el funcionamiento específico de cada escuela. Entonces el director también se ve avasallado de un montón de situaciones que son nuevas, que son sui generis y que, bueno, necesita esta capacitación fundamental. Nosotros hemos propuesto, dentro de la cantidad de cosas que hemos propuesto, justamente que no sea el ascenso por la antigüedad como está establecido en la norma, porque muchas veces nos hemos quedado en la capacitación pedagógica, pero hay una capacitación que tiene que ver con la administrativa, con la de gestión, en donde de pronto te enfrentas a estas situaciones y no sabés y no tenés el acompañamiento también del equipo de supervisión. Y voy a salvar también la situación de los supervisores, porque bien, si ellos entraron muchos por concurso de antecedentes, ahora está en ciernes un concurso de supervisores, pero también están sobrecargados de trabajo, no llegan a todas las escuelas.
y sobre todo a las escuelas del interior. Claro. Nosotros hemos planteado y que queríamos que nos demuestren que estaban pagando los viáticos, porque es necesario para los supervisores contar con los medios para poder llegar a las escuelas del interior. Hay escuelitas muy alejadas en donde los docentes, los directivos dicen nunca vinieron. Claro. Vienen los directores acá, se reúnen con los supervisores, pero los supervisores no llegan a ver la realidad de la escuela, ¿no? Exactamente. Tanto edilicia como también del personal que trabaja ahí. Así es, y acompañar que el docente, que ya sea el directivo, vicedirector, el docente de grado, se sienta acompañado y no supervisado, fiscalizado, sino acompañado en esta tarea que en el interior, en todos lados, es bastante compleja. Y también es como que coercitivamente me ponen a cargo de dirección, pero nadie me pregunta si yo realmente quiero o si estoy formado para eso, que eso crea una cuestión muy importante, ¿no? Que no está, de prepo me ascienden. Y capaz que, por eso en lo que es la administración se habla de dos sistemas de carrera. Uno es el horizontal, que tenés que ir, conforme vayan pasando los años, ir mejorando tu remuneración. Esa es una. Y después está la otra, que es la vertical, que permite que aquel que quiera ascender o rendir, se le dé la posibilidad, pero no todos quieren hacer ese salto, ¿no? Y qué duro que debe ser, porque tengo que conducir una escuela con una matrícula de 1.500 alumnos, casi 100 docentes, y capaz que no manejo ni mi casa, digamos. Entonces, por ahí se da esta diferencia que existe, que un director maneja la unidad educativa como me han criado, decía, los látigos, ¿verdad? Y ahí están los problemas de violencia, y que después el maestro no ve la hora de cumplir la edad para jubilarse. Y después están aquellos que es buena onda y es el mejor director de Salta porque, bueno, tiene otra impronta, tiene otros valores, y esa diferencia también castiga, si se quiere, en muchos aspectos a la docencia, ¿no? Es fundamental que los equipos directivos manejen toda la normativa. Nosotros tenemos el marco legal que regula nuestro desempeño y nuestra trayectoria laboral. Y bueno, muchas de las cuestiones, desde el simple hecho de poder dar una licencia u otorgar una licencia, que por lo general no es responsabilidad del directivo dar el 22, el 24, el 99, el 1185, claro. Bueno, que son para la gente, para los artículos son del los decreto artículos 41-18. Exactamente, que nos permiten ausentarnos justificadamente de nuestro lugar de trabajo por razones que están debidamente justificadas, y que en muchas ocasiones esto es básico y fundamental, muchas veces los directivos los deniegan o les ponen algunas otras condiciones que no están normadas, y bueno, y genera por supuesto un malestar. Y desde ahí en adelante toda la normativa, tenemos una biblioteca enorme de normativas, claro. Y que esto es fundamental, que para tener una buena gestión haya conocimiento de esto, y para esto tiene que haber una formación previa y que tiene que estar a cargo del Estado. Y algo más básico que la reglamentación debería estar toda junta, porque hoy cada vez que se presenta una situación uno se pregunta, pero ¿qué norma lo rige a esto? No hay un digesto, no hay si llamémosle un diccionario de la normativa de educación, no hay. Entonces sí tengo un buscador en EduSalta que me va a permitir acceder, cuando en realidad debería estar a disposición en cada biblioteca de cada unidad educativa, para que, si no es el director, el maestro o el profesor puedan acceder. Y tengamos en cuenta que hay distintas categorías de normas, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hace muchísimos años, cuando yo ingresé al sistema, en el horario de entrada, los directores nos leían las circulares. Claro. ¿No? Entonces nosotros ahí podíamos tomar conocimiento, ver si se había cambiado algo de una circular de un año para el otro, si continuaban tales circulares, que eso es lo elemental, lo básico. Claro. Bueno, eso ya no sucede más. Hacen una comunicación, y si el docente no ha tenido el tiempo, lo encarpeta en su carpeta didáctica, y ahí queda dormida sin poder
preguntar básicamente, ¿y esto qué significa? ¿Qué implicancias tiene? ¿No? Y bueno, desde allí hasta la Ley Nacional de Educación, la Constitución Nacional y todo ese tipo de cuestiones, y por ahí quedan en el tintero. Y en esta oportunidad, por ejemplo, se ha visto muchísimo en los requerimientos que hizo el gobierno de la provincia en cuanto a las listas de huelguistas, ¿no? Que no corresponde la función ni del director ni del supervisor hacer una lista de huelguistas. Nosotros tenemos una planilla en donde se informa mensualmente las asistencias y las inasistencias y las causales de las mismas. Además, se han adelantado los plazos cuando en realidad lo tengo que informar después de un mes, en forma sumarísima, inmediata. Se pidió esos listados, ¿no? Se pidió esos listados y muchos podían perfectamente negarse porque no forma parte de la función ni del director ni del supervisor. Pero desgraciadamente el gobierno ha presionado y bueno, y algunos para quebrar el paro. Exactamente, y algunos directores cumplieron, otros fueron valientes, no lo cumplieron, pero bueno, esto el director tiene herramientas, los supervisores no, algunos supervisores nos llamaban y decían, ¿con qué ley nos negamos? No, la pregunta es al revés. ¿Cuál es la ley que te está obligando a que cumplas esta función que no está dentro de tus funciones? Entonces, pero bueno, suceden estas cuestiones que es por falta de conocimiento de la norma. Bueno, yo quería hacer una consulta también con respecto a eso. ¿Qué balance hace usted con respecto al paro que han iniciado, el último paro que han iniciado en agosto y las medidas adoptadas que habían tomado? Sí, nosotros iniciamos una medida de fuerza, un plan de lucha consistente en paros que los fuimos actualizando, fuimos comunicando a los distintos estamentos, Secretaría de Trabajo de la Nación, de la provincia y Ministerio de Educación, cómo era la progresión, en qué consistía ese plan de lucha. Sí. Nosotros salimos al paro luego de rechazar la propuesta salarial del gobierno y también porque ya estaba en cierne un paro de autoconvocados para el 28 y el 29 de julio. Uh-huh. Entonces, nos vimos en la necesidad, y esto es en base a un principio que tiene el sindicato, que es defender a los docentes, ¿no? Si bien este paro no era nuestro, teníamos que darle el amparo. Claro. La cobertura legal que se La cobertura legal que corresponde. Entonces, empezamos con un paro que estuvo bajito en sus 2 primeros días. Cuando se incorpora CITEPSA a las medidas de fuerza, creció un poco más. Después tuvimos una serie de inconvenientes con la Secretaría de Trabajo, que, tengo que ser absolutamente honesta, nunca se comunicaron con nosotros de manera oficial. Utilizaron un mediador, voy a ponerle la palabra, en donde amenazó con una ley, que es la Ley de Reglamentación del Derecho a Huelga del año 95, la 6821, que nunca se aplicó. Pero en esta oportunidad sí la iban a aplicar. Nosotros no es la primera vez que convocamos a una medida de fuerza, a un plan de lucha, y siempre se hizo la asamblea y al otro día, primera hora, se notifica a los distintos estamentos. Lo hicimos de esta manera, empezamos a desarrollar el paro del 30-31 y allí es donde nos informan extraoficialmente que iban a aplicar, iban a sancionar al sindicato, iban a declarar la ilegalidad porque no habíamos dado los 5 días de preaviso. Esto, de alguna forma, quebró la fuerza y el movimiento, porque había muchísimos docentes que estaban ahí, y ante el temor de la ilegalidad y ante la consulta que hicimos a muchísimos abogados, no solamente a los abogados del sindicato, sino constitucionalistas, laboralistas, por afuera del personal, del equipo de abogados que tenemos, nos recomendaron dar cumplimiento a esos 5 días porque la ley está vigente, nadie la objetó en la justicia, por lo tanto sigue vigente y por lo tanto si la querían aplicar, la aplicaban. Consistían en sanciones para el sindicato, pero fundamentalmente la declaración de la ilegalidad de esa medida de fuerza
llevaba a la posibilidad de que sean injustificadas las faltas. Inasistencia injustificada, lo que implica cesantía. Bueno, hay una experiencia en los docentes previa muy reciente, sí. ¿no? Pero también ¿por qué es ilegal y por qué es anticonstitucional? Porque es un decreto que vulnera leyes constitucionales, primero a la Constitución Nacional, un montón de leyes y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde no tiene ningún plazo de reglamentación, o sea, las leyes nacionales no establecen plazo. Por eso es que se podían hacer los paros de esta forma. ¿Para qué eran esos 5 días? Para que el gobierno pudiera llamar a una conciliación obligatoria. Claro. Pero bueno, dimos cumplimiento, continuamos el 8, después el 11 hasta el 14, estuvimos con estas medidas debidamente informadas. Y lo que hicimos, parate, para presentar nuevamente toda la documentación, era justamente para proteger a los docentes de que no le puedan poner faltas injustificadas. Ahora, muchos docentes me dicen, ¿la pueden poner? Sí, la pueden poner, porque el gobierno tiene la lapicera, tiene el poder y pueden hacer lo que se les ocurra. Ahora nos decían, ¿por qué no interpones una cautelar? Porque no puedo interponer una cautelar sobre algo que todavía no se ha realizado o sea, una sanción a los docentes que han hecho el paro de CITEPSA, no se puede hacer una cautelar. Tendremos que ver cómo salen los recibos de sueldo, si salen con faltas injustificadas, y bueno, y ahí vamos a poder ya sobre lo hecho. No nos podemos anticipar y prevenir a ver esto. No funciona así las cautelares. Eso sería con la falta injustificada. ¿Y con el descuento? Con el descuento, la normativa dice día trabajado, día pagado. Esto es así. Nosotros siempre que fuimos al paro, todos los viejos luchadores, como les digo yo, conocemos esto, ¿no? Que es una tensión y es la posibilidad que tiene el gobierno de presionar al trabajador para que vuelva a su lugar de trabajo con el descuento. Pero también nosotros sabemos de que cuando ponemos en riesgo nuestro salario, ¿cómo lo defendemos? Con masividad, que es lo que no se dio en esta oportunidad. Lamentablemente los docentes temerosos porque funcionó el aparato a pleno para presionarlos, amedrentarlos y que no se animen a adherirse a esta medida de fuerza. Entonces es muy seguro que el gobierno, para que no levanten cabeza nunca más, les van a descontar. Siempre lo hemos quebrado a esto cuando ha sido todos los paros. Nosotros poníamos, bueno, queremos solucionar el conflicto, pero la condición primera es ningún tipo de sanción, y ahí seguimos dialogando. En esta oportunidad el gobierno se llamó un silencio total y absoluto. Nosotros pedimos la conciliación obligatoria porque lo puede solicitar cualquiera de las partes. No recibimos respuestas por parte de la Secretaría de Trabajo. Este emisario que envió el gobierno de la provincia, para que pensábamos que era una puerta, una posibilidad de diálogo, sus palabras fueron, bueno, yo vengo a amenazarlos, o sea, vamos a sancionar al sindicato con todas las multas hasta hacerlo desaparecer, vamos a sancionar a los docentes que se animen a sumarse a estas medidas, y el gobierno no va a dialogar con ustedes bajo ninguna circunstancia, no va a dialogar, porque no está dispuesto a poner un peso más, porque la provincia no tiene plata. Así que no esperen diálogo, y efectivamente así lo hicieron. No hubo, después de esta amenaza que sufrimos, no hubo ningún contacto con ninguna autoridad del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Trabajo que le correspondía. Pero bueno, la Secretaría de Trabajo es parte del gobierno, ¿no? Son empleados del gobierno. No tuvimos ninguna respuesta, así que bueno, estamos nosotros después de este plan de lucha no hemos suspendido las medidas de paro, pero continuamos con claro, con el plan de lucha. Vamos hay en asamblea
que ya les voy a contar cómo funcionamos nosotros. Eso iba a preguntar yo, porque la escucho hablar de asambleas, sí, claro. ¿Cómo funciona CITEPSA? Pero antes de eso, ¿no? Porque la escuchaba a la profe Victoria, que hablaba de que el gobierno cortó todo diálogo, y nosotros como educadores, que llamamos a ¿qué? Al diálogo. ¿Qué es lo primero que le enseñamos a los niños? Les pedimos que primero se dialogue, se hable, que todo se soluciona dialogando. Pero hoy tenemos un gobierno déspota que decidió cortar todo diálogo, o sea que estamos con una situación catastrófica para mí como educadora y como profesional. Sobre todo con un gobierno que se dice dialoguista, ¿no? Se define como dialoguista. Bueno, para los docentes no hubo oportunidad de ni de levantar un teléfono como para decir, bueno, a ver, esto se puede solucionar de esta manera. Definitivamente cerraron todo tipo de posibilidad de acercamiento para destrabar el conflicto, apostaron al desgranamiento, que fue sucediendo así, porque además del desgranamiento, apostaron a las amenazas. Hacía muchísimos años que no se veía una ministra que salga a las escuelas a llamarlos a la reflexión, a los docentes, amenazándolos con el descuento y con otro tipo de sanciones. Y utilizar, por supuesto, los medios amigos, los medios de comunicación amigos para manifestar esto. Entonces esto amedrenta mucho, ¿no? Sí. Genera mucho temor. Hay una situación también que no es menor, que normalmente antes cuando se hacía paritaria, quienes cerraban las mesas de negociación eran los docentes. Sí. Y yo por ahí escuchaba a otros sindicatos que decían, pero ¿por qué cierran los docentes? Si un porcentaje se podría haber obtenido más. Ahora se dio al revés. Es decir, los docentes no firmaron, pero otros gremios sí. Es decir, la mesa se cerró con la firma de otros sindicatos. Y hay otra realidad que quiero ponerla acá en la mesa. Por ejemplo, la provincia cerraba un acuerdo y todos los otros municipios seguían el mismo porcentaje. Hoy salió la noticia que un departamento, Cerrillos, supera a lo que ofreció el gobierno con respecto al bono y con respecto a un aumento más para los trabajadores. Entonces, ¿qué opinión tiene usted con respecto a eso, de que el gobierno cierra o hace un acuerdo y que hay otros municipios u otras localidades que están haciendo y que no es lo mismo que se venía haciendo antes? Sí, ha cambiado totalmente las formas de negociación. Antes cada sector negociaba. Es cierto que por ser educación el estamento con más agentes que tiene a su cargo, es el más numeroso, siempre era educación el que marcaba de alguna manera el rumbo de la paritaria salarial. Pero no obstante, los compañeros de salud, descentralizada, podían hacer sus propias negociaciones porque tenemos una grilla totalmente diferente. Claro. Hay códigos que son específicos de cada uno de los sectores que permitían siempre romper el porcentaje, llevar más agua a su molino, como dirían, ¿no? Pero sí eso se daba. Se daba de esta manera, y en esta oportunidad, a partir de la segunda gestión del doctor Sáenz, han cambiado la forma de negociación. Todos juntos en una misma mesa, en donde no hay una negociación. A ver, yo he participado en muchísimas negociaciones en donde el gobierno hace nosotros presentamos un petitorio, a partir de ese petitorio el gobierno hace ofertas y empieza un tire y afloje, una negociación. No, hasta acá llego, esto no se lo puedo dar, a ver a cuántos agentes les toca esta recomposición que estamos planteando. Bueno, es factible, vamos a tocar zona que hace muchísimo tiempo que no se toca, vamos a tocar. Así, es una negociación. ¿Me das esto? No, bueno, te acepto esto, pero si me das aquello, es más o menos el tire y afloje. En esta oportunidad nos han sentado a todos en una sola mesa, con realidades totalmente diferentes, en una situación de monólogos, o sea, nos daban el micrófono, planteábamos la situación y no volvíamos a tener la palabra nunca más, porque somos tantos, y incorporaron a un montón de otros sectores que normalmente no se sentaban en las mesas,
Y por supuesto, cada uno plantea una situación particular. Por ejemplo, los compañeros de salud decían los uniformes, ¿no? Claro. Que es una cuestión que a ellos les afecta fuertemente, pero a nosotros ni nos toca. Nosotros planteamos, por ejemplo, transporte, y que otros sectores no tienen reconocimiento de gasto de traslado. Claro. Entonces hay distintas situaciones. Estas se hicieron tan largas y tan sin... Es una estrategia del gobierno. Pero por supuesto, para evitar la negociación. Para eso es que lo hicieron así. Bueno, los distintos sectores empezamos a plantearle al gobierno que necesitábamos sí o sí las paritarias sectoriales. Se abrieron esas mesas, pero sin respuesta. Claro. O sea, también nos sentaban a ver qué es lo que piden. Bueno, vamos a ir y vamos a planteárselo al ministro de Economía, que es el que maneja las finanzas de la provincia, y nunca había una respuesta. Así no hubo respuestas en este sector. Tuvimos una paritaria sectorial en donde algunos sectores sindicales plantearon jerarquización. Nuestro sector, que reconocía que estaban cobrando 2 monedas por el ítem jerarquización, no lo poníamos como prioridad. ¿Por qué? Porque en una escuela grande, un director, 2 vices, con suerte 3 por ahí en esas que son multitudinarias aquellas escuelas, y un supervisor. O sea, tenemos 80 supervisores, un director por escuela, 2 vicedirectores, y si es una escuela de primera. Claro. La de segunda tiene 1 y 1, la de tercera tiene 1. Entonces, ¿qué pasaba con el resto de los docentes? Le llegaba específicamente a un grupo minúsculo de docentes. A una porción pequeñita, claro, del sistema. Lo que nosotros planteábamos desde CITEPSA es que le llegue a todo. O sea, una, claro, partecita de recomposición que nos llegue y nos toque a todo y a cada uno. El código 690. Y eso es lo que nosotros planteamos, el código 690, que después se sumó el gremio mayoritario, se sumaron todos los otros chicos de los otros sectores, porque entendieron que el código 690 lo cobramos todo. ¿Qué es eso del código 690? Porque muchos docentes no lo entienden. Es un código que surge a partir de un acuerdo paritario en el 2005, en donde estaba muy complicada la negociación, había que salir del conflicto y lo incorporan a ese código. Es un código en negro, o sea, no es ni remunerativo ni bonificable. ¿Qué es lo que pedíamos nosotros? Que parte de ese código, porque ya lo veníamos blanqueando, que parte de ese código pase al básico de cargo, de tal forma que se engorde un poquito la hora cátedra, que es el cálculo para nuestro salario, y a partir de allí se apantalla, o sea, impacta en zona, en antigüedad y en algunos otros códigos que son bonificables y que dependen de la función de cada uno. Esto era lo importante, que engorde un poquito el básico, que engorde la hora cátedra, que les toca a todos los docentes de todos los niveles, inclusive al terciario, que tienen una pequeña diferencia, pero ese valor de la hora catedral, engordarse, era un beneficio para todos. Así lo pidieron, así lo pedimos en esa mesa sectorial. ¿Qué dijo el gobierno? ¿Por qué no? Porque no quiere tributar. Porque tributar, pagar los impuestos sobre nuestro salario, es una erogación enorme que la provincia no está dispuesta a hacerlo, menos con este gobierno que se lleva la platita y que después no vuelve de ninguna manera. O sea, que se reparten ellos la ganancia que tienen. No, lo que pasa, lo que quiere decir ahí es que es no es un impuesto coparticipable, eso es precisamente lo que va a hacer, pagar algo que no tiene una retribución en vuelta, digamos, como si fuera un impuesto coparticipable, no vuelve a provincia, para que se entienda. Pero esto es responsabilidad de este gobierno, porque no es de ahora, no es desde el gobierno de Milei. Desde el vamos no deberían de existir los conceptos. No deberían existir, es esos montos, no solamente le retasean el impuesto que debería pagar por nuestro salario, sino también que nos retasea, y fundamentalmente nos retasea a nosotros. Es menos plata en nuestro bolsillo. Por más que ese código, creo que está en 89.000 pesos,
que lo cobremos. Algunos decían lo engordemos, pero ¿para qué engordarlo? Si lo que nosotros necesitamos es que paulatinamente el gobierno se responsabilice de ir blanqueando nuestros salarios, de tal forma de cobrar por todas nuestras horas, por todo nuestro trabajo, así tengamos más de 30 horas, porque pues, los docentes secundarios pueden tener hasta 45, o así tengamos 2 cargos, cobrar lo que corresponde, lo que es justo por nuestro trabajo. Y eso no sucede. Y sí menciona también que esos códigos, aparte del código 649, tienen un tope, que viola un principio constitucional, ¿no? Igual remuneración, pero igualitaria no se da, porque te pagan hasta 2 cargos, y muere ahí. Aquellos compañeros que tienen más de 30 horas deberían estar cobrando esos 2 códigos que acabo de mencionar, un poquito más, porque les corresponde, y tiene un tope. O sea, partiendo desde ahí nomás. Pero, a ver, yo quiero, porque yo no escuché cuán alejado estuvo del ofrecimiento que hizo el gobierno de más o menos una instancia en la cual podrían aceptar a ustedes. Sí, nosotros habíamos calendarizado estas horas del código 690 porque nos faltan blanquear 7 horas y media. Entonces, bueno, para el gobierno comprendemos la situación contextual de crisis, no lo van a hacer todo junto, era muchísimo dinero, lo calendaricemos, hagamos tal mes esto, tal mes aquello, o sea, de darle una posibilidad al gobierno. Bueno, no hubo voluntad de solucionar esto. Pero también en la mesa general, porque esto era en la particular, en la mesa general planteamos cuestiones que les afectan a todos y a cada uno de los empleados de la provincia de Salta. ¿Y qué es el cambio de base de cálculo? Claro. Nosotros estamos recibiendo actualizaciones, no son aumentos, son actualizaciones, en base al último sueldo de diciembre del año pasado, del año anterior, cuando la inflación es acumulativa. ¿Sí? El PAM, el combustible, los incrementos que sufren son a partir del último... Del último valor que han tenido. Exactamente, de la última suba. De la última. Pero nuestro salario no. Entonces de pronto te dicen un 4%, pero cuando vos haces el cálculo... No es un 4. No es un 4, es menos de un 2. Claro. Es menos de un 2. Entonces el docente cree que con una regla de 3 simple va a haber, no me pagaron un 4. Y nunca vas a llegar al 4 porque es en base al sueldo del año pasado. Esto es fundamental. Esto es fundamental cambiar. Lo venimos planteando CITEPSA desde siempre. ¿Y cuál es la respuesta que reciben ustedes? Que las paritarias son anuales, por eso fijan un mes de base de cálculo y todo lo otro que se pueda acordar a lo largo del año tiene que ser en base a esto. Eso es uno de los argumentos. Otro de los argumentos es que económicamente es ilegal, entendemos que no es así, porque lo hacen otros sectores. Todos los convenios, mercantiles, bancarios. Y por ejemplo, los jubilados reciben un porcentaje sobre el último incremento que han tenido, o sea, sobre el salario completo, el último que han tenido. Esto es lo que nosotros estamos pidiendo. Y después otra de los argumentos fue que para los docentes va a ser tan complicado entenderlo que por eso mejor no hacerlo. Realmente es una locura, pero bueno, la voluntad no está, porque este 4%, si se aplicara al incremento de junio, que fue el último que tuvimos, es más significativo que al sueldo y sin tener en cuenta también que calcular el salario en base a la inflación es mentiroso, ¿verdad? Porque tenemos los indicadores que nos interesan a nosotros, que son la carne, el alquiler, la vestimenta, que superan ampliamente los porcentajes que establece el INDEC a través de los famosos indicadores mensuales. Entonces eso también en algún momento se va a tener que comenzar a plantear, es decir, esto ya calcular sobre la inflación no me sirve. Aún así, yo lo que he notado es que el gobierno provincial en este sentido cambió la regla de juego, porque hasta el año pasado era tener como referencia la inflación. Hemos tenido un 9% de aumento en el primer semestre y la inflación fue superior. Yo me imaginaba que iba a comenzar la segunda negociación, por lo menos recuperando eso que hemos perdido, que no es mucho, pero que para el trabajador sí es significante, porque estamos hablando promedio casi de un 5%, si no me equivoco. Entonces, creo que hay una cuestión
que quizá porque no haya dinero o porque es una cuestión política, no lo sé, porque uno no es gobierno, pero lo cierto es que los trabajadores estamos prisioneros de dos políticas nacionales, la provincial, pero también una política fuerte nacional. Yo estoy haciendo mucha docencia en este sentido porque yo esto lo cuento, un compañero, normalmente los empleos públicos salíamos de vacaciones y esperábamos el sueldo de febrero con un porcentaje amplísimo para recuperar ese préstamo que saqué para irme de vacaciones. Un compañero se va de vacaciones al Brasil y cuando vuelve y se da con un 9% de aumento, se quería pegar un tiro, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo que él hacía muchas campañas para el gobierno nacional y yo le decía que hay que comenzar a hacer docencia, que el gobierno nacional que yo elija tiene una relación directa en el aspecto económico hacia mi bolsillo. Entonces, si yo elijo un gobierno neoliberal, y seguramente que no me va a ir bien. Bueno, él me contestaba, bueno, pero del otro lado tampoco eran unos santos. Bueno, pero a agarrarse los pantalones porque el presidente los dijo. Entonces hoy yo creo que el trabajador de la provincia está muy condicionado con una economía nacional, una política económica nacional, y que no está ajena al gobierno provincial. Entonces como que tenemos dos que nos están apaleando y el laburante yo no sé hasta cuándo va a aguantar en este sentido, ¿no? Porque ya nadie está llegando a fin de mes, y esto no es por hablar mal del gobierno, es una realidad. Y yo lo sumo a otra realidad al docente, los problemas que hubo en el sistema y que afectó también pagos que no se han realizado, o pagos atrasados, la eliminación de la hora ampliada. Pero bueno, eso se lo voy a dejar acá en mesa para que después lo conteste volviendo de la pausa. Sí, a ver cuáles fueron las acciones o qué es los reclamos que ustedes han recibido y cómo, si actuó o no el gremio con respecto a esos reclamos que han realizado esos docentes, que han afectado también. Bueno, entonces va a una pausa. Ya estamos en el segundo bloque, ya Así vamos es. por la segunda hora. Vamos con los auspiciantes, con Así aquellos que es. nos acompañan en este programa, Sí, que tenemos poco, pero bueno, nos están acompañando así es. en este proyecto. Recién estamos empezando. Recién Después, estamos empezando, después vamos a sí. ver a quién aceptamos. Claro, lo que sí vamos a invitar, que me salió la sugerencia, que podemos ayudar también a aquellos que quieran dar difusión, porque bueno, se viene el Día del Maestro, así que también lo vamos a hacer una invitación especial, que aquellos que quieran Que compartir estén organizando algo para los maestros y nos con comentan, gusto, nosotros lo difundimos, ¿sí? Exactamente. Para que todos sepan dónde pueden pasar, festejar su día. Bueno, pasamos con los auspiciantes, señor. Así es, bueno, tenemos Papelería con Amor Felipe, lo pueden seguir así en el Instagram. Un saludo para ese Amor Felipe de Laura. de Laurita, así que Laurita. Laurita. En así breve va a que estar con nosotros Laura ya también. pronto se va a recuperar y pronto va a volver, así que la estamos esperando con mucho amor. Y bueno, y tenemos a los docentes innovadores de Salta, que también nos otorgan becas completas, ¿no? 3 becas completas. ¿Te la vamos a sortear hoy? ¿O Sí, cuándo? Sí. vamos a ver Vamos. cuánto la hay. beca. Pero tiene que cumplir una condición, sí, ver. hay una consigna, tienen que poner me gusta a la transmisión. Ya hicimos 2 transmisiones, que fue la anterior a esta. Tienen que dejar sus datos, sí, su Los nombre y 3 últimos apellido DNI. y sus 3 últimas DNI, y tiene que compartir también, porque esa es la condición para participar de estas 3 becas que otorga la Fundación Docentes Innovadores, ¿sí? Hay algo que podríamos remarcar ahí, Sí. porque la gente que capaz que en estos momentos está trabajando, que quiera, porque Victoria generó mucha expectativa, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo nos pueden ver después? Bueno, ¿Dónde quedan? ¿Grabados los programas? sí, quedan, obvio, tenemos todos los canales, estamos saliendo vía Facebook, vía streaming, estamos transmitiendo eso queda grabado en el Facebook también estamos transmitiendo por Radio Libertad 94.1, y después esto lo subimos a nuestras páginas de YouTube, Ujú. sí, que es nuestro canal, ABC Educación, y a nuestro podcast, porque este es un podcast, y le informamos a todos que es un podcast que hemos creado acá con los compañeros, con los colegas. Entonces todo esto lo subimos a las redes y a este nuevo sistema que son los podcasts,
Entonces que después cada persona puede entrar y escucharla en el momento que quiera, grabarla, descargarla, perdón. Así que bueno, le dan múltiples opciones, servicio de Spotify podcast. También. Claro, está Spotify, vendría a ser reproductor. Claro. Pero el sistema es podcast y puede buscarlo en cualquier otro reproductores de podcast. Bien. ¿Sí? El más conocido es Spotify y bueno, sí. Tenemos el canal también de FATSA. También tenemos un canal de WhatsApp, o sea, está la comunidad y tenemos el canal de WhatsApp. Así que estamos en todas las redes, Instagram, también tenemos TikTok, pero bueno, lo vamos de poco. Contarle también a Victoria, aprovechando ya que estamos mencionando las redes, que la impronta del programa es Todas las Voces Todas. Así que bueno, a disposición si por ahí quieres comunicar algo a tu afiliado o a la docencia en general, las puertas del ABC Educación están abiertas, ¿no? Bueno, sí. Muchísimas Así gracias, que, muy importante. Sí, y también la tenemos a la doctora en audiología, que atiende en las 10 de octubre 151 al lado de la radio, que es la doctora, la fonoaudióloga licenciada Dolly Merlo. Así que la pueden encontrar aquí nomás al ladito de la 94.1, que es en las 10 de octubre 151. Así que bueno, y también al doctor Gorritis, abogado y dueño de la radio. Doctor, Libertad, gracias, que, doctor. Mi abogado, mi abogado personal, así que ya lo tengo ahí. ¿Especialista en qué, doctor? Para que la gente sepa. En civil. En civil. Civil también, especialista en civil. Así que bueno, ahora nos está acompañando acá en la sala de operaciones, así que un gusto. Bueno, vamos con los comentarios también, porque hemos recibido comentarios de docentes, de colegas. Felicitan, bueno, a la profesora por estar participando de esta mesa y que es muy buena su charla, su asesoramiento. Y que también quiere que se haga extensiva la invitación, dice, para todos los demás secretarios, porque nos dice que todos ellos participan de la mesa salarial y que tienen que tirar todo en un mismo sentido, unidos, dice así. Bueno, comunicarle a la compañera que ya nos visitó, 2 secretarios generales. Sí. Invitamos a Mabel Álvarez también. De ATE que venga, pero bueno, estaba un poquito enfermita. Bueno, todos los que son los gremios docentes. Masone también. Bueno, vamos a ver si podemos llegar, que venga Masone. Está la invitación hecha. Y seguramente que sí, de todas maneras, no tengo teléfono de él como para contactarme, tendré que llegarme. Es importante que todos opinen, y en eso uno se enriquece, ¿verdad? Porque esto permite, amén de que uno ya la conozca a Victoria, hay mucha gente que no la conoce del todo, el cómo es, el cómo piensa, el cómo trabaja. Para mí, bueno, yo aprendo de todos los secretarios generales, siempre aprendo, soy muy observador, y he notado puntualmente que cada uno tiene su forma de trabajar, y bueno, puntualmente en el caso de Victoria, cuando me contaba, bueno, ya estoy metiéndome en temas, cuando ella me contaba de CITEPSA, CITEPSA es un gremio relativamente nuevo, pero ¿qué logró en prácticamente 10 años de vida el gremio para sus afiliados? Sí, en realidad CITEPSA, y esto tiene que quedar claro, no representa solamente a sus afiliados, sino a todos los docentes, a todos y a cada uno de los docentes de la provincia de Salta. Eso está establecido en nuestro estatuto y así está establecido en la inscripción gremial que nosotros tenemos. O sea, esté agremiado o no esté agremiado. Esté agremiado o no esté agremiado. Funcionamos en ese sentido. Cada docente, con el simple hecho de ser docente, que llega hasta nuestro sindicato, recibe el asesoramiento y la contención y acompañamiento. Y el acompañamiento, la gestión de lo que necesite, sin importar esto de la afiliación, o si está afiliado a otro sindicato o no está afiliado a ningún sindicato. La cuestión es ser docente. Esto por un lado. Después nosotros tenemos una manera de gestión que es muy particular y que tiene que ver con nuestros orígenes. Nosotros nacimos de la autoconvocatoria y estábamos autoconvocados porque no sentíamos que estábamos representados por los sindicatos que en su momento estaban y que no levantaban voz para defendernos.
Entonces salimos ahí y por eso es nuestro estilo, no es vertical. Yo soy una más, a pesar de que soy la cara visible del sindicato, que por ahí me dicen la señora de CITEPSA, he perdido mi apellido. O se ganó un apellido nuevo. O me gané un apellido. Soy la cara visible, soy la voz, pero soy una más de las que trabajan en el sindicato. Tenemos una gestión absolutamente horizontal y el órgano de mayor decisión del sindicato es la asamblea. Se conforman las asambleas, ahora estamos en estado de asamblea permanente, en donde hay una mesa de conducción, una presidenta, secretario, bueno, las personas que conforman la mesa, y yo paso a ser una afiliada más, la que informa de la situación, y de ahí mi voto es exactamente igual. Y esto nos garantiza ¿qué? Al sindicato, a no burocratizarnos, ¿no? Acá no hay una jefa, acá hay un sindicato que responde a todos y a cada uno de los trabajadores. Y en esa asamblea el docente puede exponer, nos va informando de la situación, porque cuando uno se separa un poquito de la escuela es como que se pierde de la realidad. Entonces es allí en donde el docente expresa cuáles son sus necesidades, sus opiniones, nos informan de las distintas instituciones y mociona. Sí. Estas mociones pueden ir en distintos sentidos, no solamente se abren asambleas para las cuestiones salariales, que sí o sí las abrimos en esas instancias, pero también para las cuestiones laborales, que son fundamentales. Y allí es donde nos dicen, estamos en estas condiciones y queremos que nos acompañen en esta gestión. Y a partir de ahí tomamos estos mandatos, son mandatos, y los hacemos efectivos a partir de la gestión con las personas que estamos. En CITEPSA vemos 4 personas que estamos trabajando, somos un sindicato chiquito, no tenemos empleados, todo es militancia, absolutamente militancia, y bueno, y estamos tratando todo el tiempo, así que trabajamos desde la mañana muy tempranito hasta altas horas de la noche, los recibimos a los docentes, hacemos las notas, vamos a gestionar con las autoridades que correspondan, y bueno, y si es necesario el acompañamiento profesional de abogados, contadores, etcétera, ahí están los equipos para acompañarnos. Así que bueno, somos un sindicato que nosotros no decimos que somos chiquitos, sino que somos un sindicato en crecimiento. Tenemos una impronta muy importante en la sociedad, y esto se evidencia cada vez que hay una situación en el sistema educativo. Los medios convocan muchísimo a CITEPSA para que informe sobre las situaciones y que marque un posicionamiento respecto a determinadas cuestiones. Así que es absolutamente transparente, y les digo por qué es transparente. Cualquier afiliado puede pedir las cuentas, los libros que tenemos y revisarlos en el día del año que se les ocurra, ¿sí? Hacer arqueos de caja, pedirnos informes sobre determinadas cuestiones por los requerimientos que nos hacen, y absolutamente democrático. En nuestras reuniones de junta ejecutiva puede participar cualquier afiliado, por supuesto que no tiene el voto, porque bueno, las decisiones de junta ejecutiva es con voz y con voto, pero el afiliado puede estar presente y decir, esto está sucediendo y pretendo que ustedes actúen de esta manera. Por supuesto que ahí se analizan las posibilidades y todo lo demás, y se actúa en consecuencia. Así que es participativo, abierto, democrático, que era lo que nosotros pretendíamos de nuestro sindicato, el mayoritario en sus momentos, y que dejó de funcionar de esa manera. Por eso les estamos dando una opción diferente a los docentes. Lo último que queremos es burocratizarnos. Tenemos 10 años de existencia y hemos tenido 3 gestiones diferentes. Esto habla de que no nos queremos eternizar en el cargo. Los miembros de junta ejecutiva que estamos ahí
cobramos exclusivamente nuestro salario a través de las licencias, que también están bajo amenaza, entre paréntesis, de las licencias gremiales, y no recibimos ningún tipo de viático, sobresueldo ni nada. La plata del afiliado es del afiliado y está para el afiliado. De tal manera que tenemos una casita de campo allá en La Silleta, en donde tienen pileta, por supuesto se usa mayoritariamente en el verano, porque el docente es cuando tiene el tiempito, y la puede utilizar con su familia, hasta 40 invitados, con un mínimo costo que es para el mantenimiento de la pileta y del pasto nada más, que tienen juegos, servicio, personas que limpian, que controlan. Es espectacular lo del el camping, que no llega a ser un camping porque es para un afiliado con sus invitados. Tenemos el vehículo, que decimos, sí, tenemos un solo vehículo, que ese es el que nos permite llegar al interior de cada una de las localidades de la provincia. Antes poníamos los vehículos particulares y bueno, logramos dar un pasito más, que para nosotros es muy significativo, y que se usa pura y exclusivamente para hacer gestiones gremiales. Nadie más lo usa para razones particulares ni nada más. Eso es un bien patrimonial de los afiliados. Y tenemos, desde julio del año pasado, que pudimos comprarnos la sede, que está en J. Fernández 536, es una plazoletita atrás del Hogar Escuela, ya tenemos nuestra casita y ya no pagamos altísimos alquileres. Ya esto es para las comisiones que vengan a posteriores, ya tienen un complejo patrimonial, un activo patrimonial que les va a permitir poder realizar otras cuestiones y no estar atados a estos vaivenes económicos que lo hemos sufrido mucho. Así que, y tenemos fundamentalmente un grupo que yo estoy muy orgullosa de jubilados docentes que forman parte de la parte previsional y que están atentos permanentemente, porque les decía, somos 4 personas las que trabajamos y tenemos que andar de un lado para el otro. Entonces ellos atienden, ellos nos asesoran, porque hay gente que ha pasado por todos los niveles del sistema educativo y que, por supuesto, el bagaje de conocimientos es maravilloso. Así que bueno, CITEPSA es eso, es un sindicato en crecimiento que ampara a todos y a cada uno, y que bueno, los invito a afiliarse de paso, ¿no? Para que podamos crecer, claro, para que podamos fortalecernos y bueno, y mantener estos principios que son fundamentales. El sindicato está abierto, no podemos cerrar las puertas. Por eso es que hacemos asambleas, y tenemos 6, 7 asambleas durante el año, en donde no nos importa de qué color de camiseta traen, si es de un sector político, si es de River o Boca o lo que fuera, todos con la camiseta de la docencia. Así que bueno, ahí estamos. Victoria, mientras hablaba me ponía a pensar, ¿no? Digo, pasaron situaciones muy particulares desde enero a la fecha, y una muy marcada es la mudanza que recibieron o que hizo el ministerio en alguna de sus dependencias. Eso impidió un trabajo normal y repercutió en el salario de los docentes. Por ejemplo, el no pago del transporte, la no incorporación de salarios de algunos compañeros. ¿Qué trámite hizo el sindicato ante esa situación? ¿Se hicieron? Sí, por supuesto, hicimos muchísimas presentaciones al respecto. Si bien el reclamo de lo salarial es individual, el docente lo tiene que hacer en forma individual. Nosotros hemos acompañado numerosos reclamos, como por ejemplo cuando suceden estas situaciones en toda una institución educativa, nosotros hacemos las presentaciones que corresponden. También estuvimos actuando fuertemente con el tema de la quinta hora, que todavía recibimos reclamos de docentes que no lo han percibido, que no lo han cobrado. Y bueno, y en esto último que tuvimos dos recibos de sueldo para una misma liquidación, en donde el docente no termina de ver en dónde está el bono de 50.000 pesos. Si bien es cierto, ningún sector lo pidió al bono, el gobierno tomó la decisión de pagarlo, lo tenemos que cobrar todo. Y es
nosotros planteábamos, o no lo cobramos, o no figura en ningún lado, pero con el segundo recibo, el docente hace los números, suma, resta, multiplica, divide, compara con el mes anterior, con el anterior, con todo, con lo que le han depositado en el hot banking, y muchos docentes no lo han visto. Así que tienen que hacer los reclamos que corresponden. Tienen que ir a la Casero 1081. A la 1081, entregar por duplicado, exigiendo que se les dé respuesta, y la nota tiene que ir dirigida al director de personal, Gonzalo Pellegrini, contador Gonzalo Pellegrini, y les tienen que dar una respuesta y les tienen que explicar por qué no lo ven. Profe, y esa nota que usted dice que ellos tienen que poner, armar los docentes, cada uno individual, ¿debe ir avalado por la directora o por algo? No, es un reclamo personal, no tiene que ir, exactamente, acercarse a la Casero 1081. Para aclararle, hay docentes que siempre les preguntan, tengo que firmar por la directora, porque algunos le dicen, no, esto tenía que haber firmado por la directora, pero no. Entonces, recordarles a los docentes, hacer el reclamo correspondiente con una nota y con todos los datos del docente, obviamente, el nombre, apellido, DNI, y bueno. Y las pruebas que tengan en consecuencia, ¿no? Los recibos de sueldo, la captura del home banking también. La captura del home banking es absolutamente necesario, y expresar brevemente que al hacer tal operación no se encuentran y que solicitan respuesta inmediata, solución inmediata. Para recordarle a los colegas es que hay que sumar el depósito del sueldo más el ex incentivo o compensación, sí, y eso me debe coincidir con el neto liquidado en el último recibo de sueldo. Bien. Que se ha consignado. Bueno, de no coincidir, seguramente da lugar a las presentaciones, que las tienen que hacer ¿dónde? ¿En el CAT? Sí, en el CAT. Por ejemplo, hoy tocó un caso de un docente que estaba ofuscado porque no le cerraban los números. Entonces nosotros le hacemos varias preguntas. Una de las principales es el hot banking. ¿Qué número les figura a usted y qué número observamos nosotros en el sistema? Y bueno, el docente no lo tenía a mano el hot banking, pero sí preguntaba dónde me puedo presentar. Usted se acerca al CAT, cualquiera de las 5 sedes, usted de Capital viene acá a la Casero, lo esperamos y lo analizamos juntos. Si vemos que no nos cierra juntos los números, bueno, averiguamos, hacemos reclamo a donde corresponda. Lo que nosotros no le pedimos como CAT es los recibos, porque nosotros no vemos los recibos, pero sí vemos la liquidación, ¿sí? Entonces, para nosotros, para que no gaste el docente en nosotros traernos papeles, que a veces a ellos les cuesta. Sí. Entonces, nosotros, pero sí que nos muestre, aunque sea desde su aplicación, el celular, mire, observo esta situación. Un ejemplo claro, hoy una docente fue y no nos cerraban los números. Entonces hablo a mi colega, mira, si a vos no te cierran los números, estamos fritos, le digo. Y cuestión va, cuestión viene, un detalle, que uno tanto a veces conocimiento que tiene, el detalle menor, lo más fácil, no lo tuvo en cuenta, es leerlo el recibo entero. Claro. Cuando vemos debajo del domicilio, decía Centro de Atención Docente. Ahí estaba. Tenía parte del dinero retenido, 40.000 pesos y algo más. Entonces ahí estaba que no nos cerraba el número. No era que no lo había cobrado, estaba declarado en su recibo, el home banking sumando, ahí estaba la diferencia. Y ahí nos explicaba cuál era la situación del por qué. Incluso era perjudicable para el docente, no era un dinero que lo podía resolver. El docente cesó y bueno, se le liquidó de más. Se alcanzó a retener esa parte del dinero, pero el docente cesó en marzo. Entonces le explicamos que le van a proceder a hacer un descuento, esperemos que sea en cuota,
todo va a depender del cálculo matemático que haga el liquidador. Y bueno, lamentablemente, estamos hablando. Sí, va a tener un descuento. Incluyamos el aguinaldo, ¿no? Claro. Incluyámoslo. Por eso, cada docente tiene un recibo de sueldo que es absolutamente particular. Sí, tal cual. O sea, el docente estaba cobrando hasta el último mes. Sí. Y él nunca informó por qué le están pagando. O sea, Sí, a veces hay docentes muy particulares. Yo he conocido casos. Se gastó plata que no pero todo lo contrario. Hay un docente que no cobra 12 horas desde el año 2019. Dios. Digo, todos los meses mínimamente tenés que fijarte. ¿Cómo te vas a dar cuenta recién que no cobras 12 horas? Pues no estamos hablando de una, estamos hablando de 12 horas. Y situaciones como esa ameritan hacer docencia en este sentido, ¿no? O sea, es un poco la premisa nuestra, enseñar, porque después, ¿cómo recupero yo la liquidación del 2019 al 2024? Imposible. No, Imposible. Y tener en cuenta, llevar un registro de las asistencias, de las inasistencias, de la franquicia, de la entrega de documentación para el salario familiar. Exactamente, todas esas cuestiones tenemos que tener un registro porque es compleja nuestra grilla. Entonces de pronto tenemos un descuento y decir, ¿por qué me descontaron esto si yo nunca? Pero si empiezo a revisar el registro que tengo de asistencias, inasistencia y todo lo demás, pues incluso aquellas perfectamente justificadas por artículo 22 o artículo 24, porque allí por ahí salud laboral le llega la información errónea o toman definiciones y el docente dice, sí, pero yo ya no tengo el papelito que era para el agente, la carta médica, entonces ¿cómo reclamo? Y se hace más complejo. Todo lo que es nuestra documentación laboral tiene que estar encarpetada y prolija para que cuando se... inclusive el legajo personal, porque la gente comienza a ver su legajo ya cuando está por jubilar, ¿verdad? Y hasta eso ya han pasado 35 años y ya no tengo el instrumento legal de la primera designación. Y es una obligación de la gente ver... tener toda su documentación, porque se pierden a veces los legajos y tengo que volverlo a armar... Y no tengo toda la documentación. La carta médica que ahora es digital. Hay docentes que no hicieron la declaración a principio de año. Pero cuando ahora necesitan sacar por algún familiar un hijo, no está cargada en el sistema. Y cuando van a ver el papel no está. Claro. La de familiares a cargo. A ese formulario me refiero. Y Victoria, ¿qué posición tuvo CITEPSA respecto al IPS? Bueno, nosotros, es nuestra obra social, nosotros la tenemos que defender porque es un sistema solidario, lo mismo que el ANSES. La cuestión acá está en cómo se está manejando los fondos que nos retienen a nosotros y que son los aportes que hacemos como socios afiliados al IPS. Siempre hemos sospechado que es la caja chica del gobierno, que no le llegan todos los fondos. Algunos empleados del IPS nos plantearon eso, no llega la plata que tiene que llegar, por lo tanto es bastante complejo. Nosotros planteábamos, porque se hablaba muchísimo de que nos liberaran y que fuéramos a obras sociales privadas. Cuando comparás los valores de la afiliación, son enormes. Entonces nosotros también tenemos una retención que es importante, que es el 5.5%. La más cara del país. Es carísima, pero es absolutamente importante que eso que me están reteniendo a mí, porque sigue siendo una de las mejores obras de la provincia. Sí, tal cual. Poder hacer un control, y ese control tiene que estar afiliado en el directorio. ¿No? Para poder controlar qué se hace con nuestros dineros. Hemos planteado esto en la legislatura, en esta dichosa comisión. Hemos solicitado que los sindicatos, no solamente CITEPSA como parte de todos los sindicatos,
pudieran participar de las modificaciones que se hicieron, pero bueno, cayó en saco roto, no nos respondieron nunca, y al gobierno de las mesas paritarias se les ha planteado que queremos un balance, queremos ver las cuentas, porque tenemos esta situación en que vamos a requerir el servicio de un prestador y tenemos que pagar un plus que nadie lo controla, o sea, y que el IPS dice, bueno, haga la denuncia al profesional. ¿Cómo lo voy a denunciar al profesional que me está viendo mis cuestiones de salud, mi vida? Entonces, los docentes, los trabajadores se llaman al silencio, y hay algunos que cobran un valor agregado a su consulta de 10.000 pesos, pero otros llegan hasta los 100.000 pesos, depende de la especialidad. Entonces, estas son las dificultades que tiene, pero creemos que no se hacen las cosas como corresponde. Y la primer sospecha que nosotros tenemos es si es que llegan los fondos que corresponden, que nos retienen a cada uno de los trabajadores. Hoy hay una situación muy particular que se presenta, es cuando un afiliado se tiene que operar, porque pagar un plus a un cirujano, estamos hablando de 500.000 pesos en el caso de mi madre, que tuvo que operar el ojo, 500.000 pesos por cada ojo, y es una afiliada, digamos, entonces es jubilada. No me quiero ni imaginar cuánto puede estar pagando un activo y un profesional reconocido. Y en otra área, ¿no? Porque en el caso de las cataratas, para las personas mayores se los considera una operación de, ¿cómo que le llaman? De estética, entonces hay que pagar por fuera. Y todas esas situaciones que inesperadas, porque uno no sabe cuándo se va a enfermar, y de repente tiene que tener un colchón que hoy no lo tiene nadie para poder hacer frente a una cuestión de enfermedad, ¿no? Y bueno, fue una de los intentos que hicieron desde el gobierno, sacarnos a los socios. Yo remarco esta palabra, no somos afiliados, somos socios afiliados al IPS, o sea que el IPS es parte nuestra. Entonces, aportar toda la vida y de pronto, en el momento más crítico, sacarnos a un sistema nacional que sabemos que hace agua por todos lados. Entonces, esto por suerte, hubo una reacción importante y el gobernador tuvo que dar marcha atrás, pero la intentona estuvo. Sí. Entonces, acá por ahí algunos docentes me plantean, dicen, no, pero me han descontado más. Claro, si se te incrementa un poquito el salario va a incrementar el aporte, claro, porque es un aporte del 5.5 fijo, ¿no? Entonces me suben 10 pesos y obviamente voy a tener un porcentaje, va a subir esto, no es que lo han aumentado, hemos planteado que no vamos a permitir que incrementen porque ya es altísimo. Acá tiene que haber un control, como también, todo, también ¿no? como socios hay que ver una realidad que también ocurre, que es, por ejemplo, yo conozco, porque me dedico a analizar los salarios municipales. Los salarios municipales, el 60% del salario es prácticamente negro. Entonces él tiene los mismos servicios que yo y aporta poco. Entonces por eso el sistema es solidario, pero llega un momento en donde si todos tenemos el mismo beneficio y el aporte mío es significativo en relación a él, seguramente que por ahí la caja no va a cerrar, ¿no? Pero independientemente de eso, también yo tengo un amigo que él está en Orán, se hace unos tratamientos y el IPS le da unos medicamentos que le salen en el equivalente a casi 3 millones de pesos. Entonces también hay que ver esa situación que yo creo que no es de una cuestión que es irreal, no es real, pero con una obra social de un 5.5% promedio, estamos hablando de 38.000 docentes, de 70.000 empleos públicos que hay, debería de medianamente funcionar, ¿no? Amén de todo la cuestión social que haya. Yo lo que digo es, nosotros tenemos coseguros. Yo soy una persona con enfermedades prevalentes, entonces tengo coseguros por todos lados, que pago muchísimo por los coseguros, que tendría que haber la posibilidad de que el propio IPS tenga su coseguro y uno decida si en vez de pagarle a una empresa privada, le pago al propio IPS para que me haga la cobertura total. Esa era una de las posibilidades. Creo que había una época que tenía coseguro el IPS. No sé si seguirá, pero sí tenía. Acá lo importante es que
el control claro, que seguro. se hace en relación a todos los convenios, ¿no? Porque de pronto yo tengo que comprarme una prótesis, si la compro de forma particular, que no siempre se puede, pero si la compro de forma particular es muchísimo más barata de lo que paga el IPS por esa misma prótesis y quizás no es de la mejor calidad. Entonces acá tienen que ver con los convenios y el control. Por eso es que pedíamos que se eligiera a 1 o 2 representantes de los trabajadores, que veamos, ya nos pongamos de acuerdo los distintos sectores sindicales, elijamos y que haya un control permanente y que no sea un veedor estable, digamos, claro, sino que pueda ir rotando para que se pueden pueda ir rotando los sindicatos, un mes cada uno. Exactamente, y poder ver, no sé si un mes, porque sería claro, poco tiempo, pero sí un espacio de tiempo, poder participar de las decisiones que tome el directorio y del control de los ingresos de nuestra obra social. Que es solidaria, eso me gustó mucho lo que dijiste, porque el sentido es, yo que gano un poquito más, aporto ese 5.5% para aquel que gana menos. Pero tenemos el problema de que no llega toda la plata de idéntica manera porque tenemos un Estado evasor que no paga los tributos y no paga como corresponde. No deberíamos tener salarios en negro. Claro. Victoria, ya el tiempo es tirano, ya estamos ya en los últimos minutos. ¿Qué sigue ahora? ¿Cómo sigue la lucha de CITEPSA? Bien, nosotros en la última asamblea, que estuvo conformada por afiliados, por delegados del interior y por sectores autoconvocados, que los invitamos a nuestra asamblea porque se sentían que no había un referente para toda la provincia, entonces pidieron participar, abrimos el sindicato para la asamblea y se decidió la suspensión del paro. No levantamos el plan de lucha. Continuamos con un plan de lucha en donde nos volvimos el día de hoy a las aulas, pero nos mantenemos en asamblea permanente con el mandato de salir a hacer escuela, ¿no? A llevarles a los docentes la información de qué ha sucedido, de sus recibos de sueldo, de cómo impacta esta oferta salarial, que ya no es una oferta, ya es un hecho, de cómo estos porcentajes que ¿cómo se calcula? Cómo se calcula, cómo les impacta al bolsillo y de cómo se defienden derechos. Hacer escuela, como dijo el... Hacer escuela, ese es el mandato, así que bueno, el sindicato se va a organizar, también se van a organizar, eso es lo que plantearon los sectores autoconvocados que estuvieron presentes, que tuvieron ahí diferencias entre los distintos grupos. Bueno, se van a organizar también para organizar reuniones en donde podamos ir y explicar y contar qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a seguir, y a partir de allí, al estar la asamblea abierta en forma permanente, se la puede convocar en cualquier momento y traer mandatos. Vamos a trabajar sobre las representaciones en escuela por escuela que visitemos, con mandatos para que nos digan, a ver, cómo pasa, cómo sigue, qué pasó, por qué los docentes no se sumaron masivamente. Porque ¿qué lectura hacemos nosotros? Y se hizo esta lectura en la asamblea. La presión que han sufrido los docentes por parte del gobierno y de todo el aparato del sistema educativo ha sido muy fuerte. Las camionetas del Ministerio de Educación o del gobierno de la provincia llegando a las escuelas para hacer relevamiento, las listas de huelguistas individualizándolo, el hecho de que tienen que presentar nota informando el paro lo informa la entidad sindical que lo convoca. El docente, por una cuestión de organización institucional, tiene que decir, señora directora, yo me adhiero. Y no tiene que poner una nota con nombre, apellido, grado, división y todos los datos personales. Esto es absolutamente ilegal y amedrentaba, porque además, por ejemplo, los docentes que estaban en la capacitación del primer ciclo de esto de alfabetización, sí, que tenían una jornada de capacitación esos días, le dijeron, te adherís al paro, no te damos, y hace 2 años que la están haciendo, no te damos la certificación final. Entonces, ¿qué hago? Vengo
esforzándome en estas fechas para ir, y de pronto me voy a quedar sin la certificación. El descuento que fue inmediato, la amenaza de la injustificada de forma permanente, el hecho de tu situación de revista, cuídate porque sos suplente y no te van a volver a llamar, ¿eh? Este tipo de cuestiones genera temor, más el tema de las injustificadas. Surgieron trolls, mensajes por las redes en donde decía, sigue vigente el decreto 70, que es la ley base, pero en cuanto a la cuestión de esencialidad, hay una cautelar a nivel nacional y no se puede aplicar ese tipo de sanciones hasta que no se resuelvan las cuestiones de fondo. Nosotros seguiremos insistiendo que educación no es esencial, es prioritario, porque la esencialidad es aquella profesión que importa la vida de las personas de manera sustancial e inmediata. La prioridad de educación sí tendría que ser con fuertes inversiones para que el servicio educativo se dé como corresponde, que es otra cuestión. Bueno, un montón de situaciones en donde se han visto amedrentados muchos docentes por el tema del descuento. Soy el único sostén de familia, estoy endeudado, no puedo hacer frente a estas situaciones, y muchos docentes valientes, porque hay que reconocer la valentía de aquellos que decidieron salir a defender sus derechos laborales y salariales, pero de pronto no se vieron acompañados por los propios colegas, por los propios compañeros de las escuelas. Entonces aguantaron unos días, el paro fue subiendo, bajando, hoy hago, no, mañana dejo, no, vuelvo de nuevo. Fue muy fuerte en el nivel primario, porque las maestras tenemos esta característica que somos mayoritariamente las jefas de familia, en donde la situación económica depende pura y exclusivamente de nosotras. Entonces salimos a la lucha porque ya estamos en una bola de nieve. Y para ir cerrando, yo creo de que los docentes que no se sumaron no es porque no estén convencidos de la justicia del reclamo, sino por esto. Así que nos vamos a reorganizar, nos vamos a reagrupar. No es que nos han vencido, es un paso atrás para tomar impulso y para seguir adelante en el momento en que la docencia lo considere. Bueno, ya yo quería hacer una última pregunta. ¿Qué rol espera que jueguen las familias en este momento de la lucha docente? Las familias, son muy raros los casos en donde la familia no acompaña a su docente, ¿no? Las familias conocen el estado en que están trabajando los docentes con la sobrecarga de trabajo. Y las instituciones también conocen. Exactamente, cómo están las escuelas, y por lo general acompañan porque saben que cada conquista de derechos que tenemos es a través de un plan de lucha, de adherirse a la huelga, y que esto redunda en mejoras para el sistema educativo, para la educación pública. Yo lo decía en la calle mientras andaba con los megáfonos, que la educación es la única posibilidad que tenemos los ciudadanos de desarrollarnos personalmente y de crecer profesionalmente. Si no tenemos educación, y bueno, se nos limitan las oportunidades y tenemos situaciones de base que son totalmente desiguales, en donde la mayoría de los niños están atravesados por la pobreza, una pobreza estructural que no nos deja sacar cabeza. Entonces tenemos que defender la escuela pública, más allá de las miles de cuestiones que hay para mejorar. La educación pública es la única herramienta que tiene la ciudadanía, que tiene una provincia, que tiene un país, de salir adelante. Y yo quiero terminar ya con esto. Ya hay una posición de levantar el paro. ¿Qué pasa con los días de los docentes? ¿Hicieron alguna presentación en el gobierno para que se restituya o no se descuente? Sí, nosotros hicimos presentaciones, a pesar de que el 28 y 29 no son días que nosotros hayamos convocado. Hicimos las presentaciones que corresponden porque consideramos, y hay antecedentes de fallos nacionales en donde no es necesario que sea por un sindicato, ¿no? Entonces es el gremio
porque hagamos una diferencia, el gremio somos todas las personas que trabajamos en la misma profesión, en donde colectivamente deciden hacer alguna medida de fuerza porque la patronal no les está respondiendo, entonces no merecen y no se les puede aplicar este tipo de sanciones. Puede ser el descuento, pero no las injustificadas. Así que hicimos las presentaciones que son necesarias para estos 2 días, 28 y 29, que algunos les descontaron el 28, otros el 29, no sé cuál fue el criterio. Se hicieron las presentaciones. Ahora hay que ver cómo actúa el gobierno para los días posteriores, porque tenemos 30 y 31 de CITEPSA, 1 de ATE, 11, 12, 13 y 14 de CITEPSA, y el día sábado se decidió suspender la medida y volver a las aulas. Así que vamos a ver qué decisión toma el gobierno en este sentido. Sería un buen gesto de parte del gobierno que no le descuente a los compañeros, ¿no? Porque y eso, digamos, crea un escenario de diálogo para el mes de octubre, que es la próxima reapertura de paritaria. Sí, nosotros creemos que hemos sido hubo una cuestión de violencia institucional, un destrato enorme, y le decimos al gobierno en las distintas formas en que hemos podido comunicarnos, hicimos una carta abierta en donde le decimos al gobierno que estas cuestiones no son gratuitas, ¿no? El maltrato hacia los docentes no es gratuito y que el docente tiene memoria. Entonces, ellos tendrán que actuar en consecuencia en este sentido. Después piden el acompañamiento, pero cómo nos tratan a los docentes, que le ponemos el hombro, el pecho y la espalda para que el sistema educativo funcione. Bueno, muchísimas gracias, un placer haberte escuchado, sinceramente se tocó todos los temas, me llevo una idea de CITEPSA, una nueva forma de trabajar, que uno no la conocía, me impresionó para bien, me encanta. Gracias por habernos venido a acompañar, espero que te hayas sentido cómoda, y bueno, como siempre decimos, este programa es todas las voces, todas, y espero que no sea la última vez que nos puedas acompañar. No, yo realmente estoy como en el living de mi casa, así que estoy chocha, me encantó. Soy de hablar mucho, a veces me dicen habla un poquito menos, pero bueno, es mi personalidad. Y bueno, y un placer realmente que me hayan permitido llegar a muchísimos colegas que de otra manera no llego, y decirle a los docentes que sea la situación que sea, para poder sacarse una duda, para si necesitan la contención, el acompañamiento o la acción de los profesionales de CITEPSA. CITEPSA está abierto, estamos en las redes, así que pongan Facebook de CITEPSA, ahí salen las distintas formas de contactarnos. Y bueno, y estamos en la J.A. Fernández, frente a la plazoleta, atrás del Hogar Escuela, y pueden llegarse, nosotros estamos de lunes a viernes, pueden llegarse en cualquier momentito y plantearnos su situación, que nunca le vamos a cerrar las puertas. Muchas gracias. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias. Entonces nos encontramos en el próximo programa. Seguramente que así sí. que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias al doctor, sinceramente, que nos apoyó toda la noche. Hay consultas, parece, A ver, no es consulta, es Lorena Lazarte, que nos dice que sí hay un coseguro del IPS y que lo están ofreciendo ahora por las escuelas. Así que bueno, seguramente dice que abonamos 30.000 y a las 72 horas podés hacer uso del mismo sin esperar 3 meses como en otros. Bueno, eso es lo que nos comenta Lorena. Una así que compañera que suma según información, ¿no? Así es. Muchas gracias, Lorena, por esa info. Seguramente vamos a tener la visita de ese coseguro por las instituciones, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Franco, por acompañarnos esta noche. Que tenga buenas noches. Lunes. Chao, chao.